Mi madre impidió mi operación de corazón a los 17 años luego de encontrar un doctor que la apoyara, pero ahora ella me necesita porque está enferma y en silla de ruedas, y mi corazón no la quiere. Ahora tengo 23 años, y mi madre está en silla de ruedas. Me ha estado llamando insensible por no ayudarla con las tareas del hogar o hacerle mandados, y la mayoría de mi familia se ha puesto de su lado porque piensan que es rencoroso de mi parte. Pero ya tomé mi decisión, no voy a seguir interpretando el papel del hijo bueno. No después de lo que hizo. Ya no voy a fingir que tuvimos una relación madre e hijo normal, solo porque todos a su alrededor de repente actúan como si fuera una figura trágica e indefensa. Este es el contexto. Cuando tenía 17, me diagnosticaron una condición cardíaca congénita. Empecé a marearme constantemente, a quedarme sin aliento sin hacer nada. Dolores en el pecho. Ni siquiera podía ir caminando hasta la escuela sin detenerme. 3 cardiólogos distintos nos dijeron que necesitaba una cirugía correctiva dentro del año, idealmente en 6 meses. No era una posibilidad posponerlo por demasiado tiempo, era una cuenta regresiva. Mi madre dijo que no, aunque no de inmediato. Al principio, dijo que necesitábamos una segunda opinión, lo cual entendí. Luego fue una tercera, luego una cuarta. Y para el 5º doctor, eligió específicamente a alguien que ya decía en YouTube que la medicina occidental era una estafa. Ese fue el que le dijo que no necesitaba cirugía y que debía intentar dejar ciertas comidas. Para que quede claro, porque a mi madre no le quedó demasiado claro, no tenía gases, tenía un maldito problema de corazón que se corregía con cirugía. Pero mi madre se aferró a esa respuesta como si fuera la verdad absoluta. De repente, ves, solo quieren hacer dinero con tu cuerpo. No te preocupes, se te va a pasar. Bueno, no lo hizo. Se negó a firmar los papeles de consentimiento. Como era menor de edad, necesitaba el consentimiento de mis padres. Le dijeron que la condición podía volverse fatal sin tratamiento, y ella simplemente sonrió y dijo que no iba a permitir que un hospital abriera a su hijo como si fuera un experimento. Y aquí es donde empeora aún más. El hospital trató de contactar a mi papá, aunque había estado ausente desde que yo tenía 11, para intentar conseguir la aprobación de otro tutor legal. Contestó una vez, preguntó cuánto costaría y dijo que resolvieran sin él. Mi siguiente opción fue buscar por vía legal conseguir la operación, pero mi madre bloqueó todos los intentos dilatando el proceso. Así que tuve que esperar a cumplir 18. Mientras tanto, me llevó con herbolarios, quiroprácticos e incluso una señora que me pasaba cristales por el pecho. Cumplí 18 en junio y en julio ya tenía una consulta agendada. En agosto, estaba en cirugía. La única razón por la que pude pagar fue porque el esposo de mi orientadora escolar me ayudó a solicitar un préstamo médico. Pero ahí no terminó todo, porque la recuperación fue brutal. No tuve ningún apoyo. Mi madre seguía diciendo que me iba a arrepentir y se negó a llevarme a las citas de seguimiento. Iba en transporte público a mis chequeos mientras tomaba analgésicos. Cuando el cirujano me dijo que todo había salido bien, solo me quedé sentado conteniéndome. Creo que ese fue el día en que dejé de sentir algo por cualquiera de mis padres. Ciertamente por mi padre ya lo hacía, pero mi madre también comenzó a formar parte de este selecto grupo. Eso fue hace unos años y ahora lo que ha sucedido ahora. Mi madre tiene esclerosis lateral amiotrófica. Ha progresado mucho en los últimos 2 años y ahora usa una silla de ruedas todo el tiempo. Sigue viviendo sola en la misma casa en la que crecí. Su hermana solía ayudarla, pero se mudó. Así que ahora mi madre me llama sin parar, diciendo cosas como, ¿sabes que yo haría esto por ti? O ¿cómo puedes ver a tu propia madre sufrir? Luego empezaron las llamadas para culparme dirigidas al resto de la familia. De repente, recibía mensajes de cualquier tipo de persona diciéndome que yo debería entender cómo se siente mi madre. Una tía incluso me dijo que guardar rencor solo me hace daño a mí y eso podría afectar nuevamente a mi corazón. Además de bloquearla, no estoy guardando rencor. Simplemente, no tengo interés en ocuparme de ella. Debería irse a aplicarse un tratamiento de cristales como hizo conmigo cuando me estaba muriendo. Y no lo digo con rencor, lo digo porque si ella creía en eso entonces debería funcionar para ella. Pero sí, no me interesa estar para ella. Ella tuvo todas las oportunidades para protegerme cuando la necesitaba, y eligió activamente no hacerlo. Ignoró todo lo que le dijeron los médicos reales, pero no, decidió perseguir una respuesta que le gustaba más. No es como si se hubiera equivocado y luego se disculpó, aún piensa que no necesitaba la cirugía. Todavía le dice a la gente que los doctores exageraban, y es quizás la razón de que su enfermedad haya empeorado más. Lo único que escucho de ella ahora es lo difícil que es su vida ahora, como nadie la ayuda, lo injusto que es todo. Pero cuando yo arrastraba mi cuerpo por la escuela con una condición cardíaca y viendo cómo se acababa el tiempo, a ella le interesaba más buscar grupos de Facebook que confirmaran su opinión. Y mi papá nunca volvió a decir una palabra. No llamó para ver si había salido bien de la cirugía, no preguntó si estaba bien. Ni siquiera sé dónde vive ahora. ¿Bien? Así que sí, no la estoy ayudando. No voy a su casa, no hago mandados y no le respondo los mensajes.
He bloqueado a la mayoría de las personas que les parece poca cosa lo que me hizo y me cuestionan por mi decisión. Ella dice, te vas a arrepentir cuando muera, pero no creo que ella se hubiera sentido arrepentida si eso sucedía conmigo. Así que no, lo siento, no me busques para que te ayude, no estoy interesado. Actualización 1. Mi intención con la publicación original era usarlo como un desahogo. Eso que escribes para tranquilizarte y que seguro a nadie le importa. Pero no, hay mucha gente solidaria allí afuera, con ganas de leer la historia de un desconocido que no saben ni dónde vive. Así que por ustedes, aquí les va una actualización. Para aclarar, aunque llevo años con contacto limitado, todavía estaba en contacto. A veces me escribía para ver cómo estaba, no por mi condición médica, o para mis cumpleaños y esas cosas. Solía responder con tal vez un, bien, gracias por preguntar. Todo lo que sé de ella y de su enfermedad, es información de terceros. Por eso no puedo darles detalles si ella ha buscado medicina tradicional o no para su enfermedad. De todas formas, es una enfermedad sin curar por lo que sé. Quiero admitir que estallé, porque estaba cansado de recibir mensajes para que me haga cargo de mi madre. Que vaya a su casa, le ayude con algunas cosas, o incluso me mude con ella. Ya que tiene una cuidadora a tiempo parcial, pero no puede estar con mi madre todo el tiempo. Y su seguro médico tampoco puede cubrirle cuidadores las 24 horas. Así que envié algunos documentos que tenía sobre mi enfermedad a todos, con la intención de que eso fuera un mensaje del tipo, mi madre me dejó mientras pasaba por esto, ahora que no me busque porque me necesita. Resulta que muchas personas no tenían idea de lo que había ocurrido en ese entonces. Mi madre les dijo que yo tenía ansiedad, y que solo estaba siendo dramático y fácilmente manipulado por los médicos. Nunca mencionó que tenía una condición cardíaca, y mucho menos que se necesitaba cirugía. Hizo parecer que yo era solo un niño sensible obsesionado con un problema que no existía. Y por supuesto, mi padre tuvo que involucrarse. Me mandó un mensaje que me dieron ganas de atravesar una pared. Dijo, y estoy parafraseando, ¿no te parece que estás victimizándote con todo esto? ¿Qué clase de hijo hace eso por su madre? Este es el mismo hombre que respondió, resuélvanlo ustedes, cuando yo tenía 17 y suplicaba que alguien me ayudara. Sin contar que es un padre completamente ausente en todo lo que importa. Le respondí, ¿qué clase de padre eras que abandonaste a tu hijo cuando necesitaba ayuda médica? No respondió después de eso, pero al parecer su nueva esposa también vio el mensaje, porque ahora está intentando llamarme. No contesté. Supongo que ella está preocupada de que yo haga esto público y arruine su fantasía de que él es ahora un padre responsable para sus hijos. Noticias de última hora para ellos, fingir que tu primer hijo no existe te hacen ver como una basura. Si no querías que eso suceda, no seas una basura de padre. Mi madre, en medio de todo esto, ahora está amenazando con cambiar su testamento. Me dejó un mensaje diciendo, te voy a quitar todo, y que me arrepentiré cuando me dé cuenta de lo que perdí. Pero seamos realistas. ¿Qué perdí exactamente? Una casa que se está cayendo, algo de dinero que puede tener ahorrado. Creo que no sabe que no me interesa su dinero, si es que tiene algo. Algunas personas, no muchas por suerte, pero suficientes para molestarme, aún dicen cosas como, pero está enferma ahora, o no querrás estar ahí para su final. Y la verdad es que no quiero estarlo. Ella tomó una decisión. Que viva con ella o no, eso ya no es asunto mío. En fin, no planeo involucrarme más, a menos que ocurra algo serio. Ya dije lo que tenía que decir. Ellos pueden quedarse con la verdad o seguir mintiéndose. Este puente no lo quemé yo, lo quemó mi madre. Ella lo voló en pedazos hace 6 años y ahora quiere que cruce nadando para rescatarla, pero no me voy a mojar. Tengo mi propia vida ahora, mis propios problemas de los cuales ocuparme. Para mí esa no es mi madre y no tengo que comportarme como hijo con esa persona. Actualización 2. Antes de contarles sobre la actualización, y de cómo mi padre, que no veo en siglos, apareció en mi trabajo, debo contarles algunas cosas. Luego de mi operación, que por suerte dejó mi corazón en mejor estado que antes, me volqué a una vida más saludable. El hecho de que no pudiera caminar 2 pasos sin sentirme agotado, hizo que cuando mi corazón estaba listo para seguir mi vida me volviera un poco deportista. Primero corriendo, pero luego anotándome a un gimnasio. Eso me llevó a que consiguiera trabajo en uno, y es donde mi padre vino a visitarme. Tenía razón de que su temor de que la gente piense mal de él lo hizo visitarme. Una tarde, salí de la parte trasera y lo vi sentado en uno de los bancos del vestíbulo. Se lo veía moviendo su pie, quizás porque estaba esperando desde hace un rato o estaba impaciente de por sí. No lo veía en persona desde quizás unos 4 o 5 años. Se levantó como si estuviéramos por abrazarnos o algo así, pero al apartarme un poco se detuvo y no hizo nada de lo que tenía planeado. Empezó con charla trivial, como nunca había conocido dónde trabajaba y que se lo imaginaba distinto. Le pregunté a qué había venido, ya que estaba trabajando y no podía perder mucho tiempo. Dijo que todo lo que envié causó mucha molestia en la familia, y que debería haber manejado las cosas en privado, que con solo decir que no, era suficiente.
Pero no era suficiente, y por lo último que sabía, las molestias de la familia eran unas pocas personas, incluido él y su esposa. Me miró con esa mirada condescendiente de siempre, como si fuera un niño haciendo un berrinche. Y entonces soltó la verdadera razón por la que fue: su esposa está en pánico de que pueda tomar acciones legales y quiere que ponga por escrito que no planeo demandarlo. Nunca mencioné demandar en mis conversaciones con él, y mucho menos se me había ocurrido. Pero claramente la culpa tocó un nervio, y se autotraicionó al decirlo. Intenté seguir el hilo de la conversación, como para saber por qué pensaba que podía demandarlo. Todo mientras trataba de convertirlo en una historia triste. Decía que cuando yo necesitaba la cirugía, su esposa acababa de quedar embarazada, con un embarazo de riesgo, estaban con problemas económicos, que debía entender por qué tuvo que priorizarlos a ellos. Al final me dio toda la idea que necesitaba, porque él pensaba que yo podía demandarlo por abandono parental. Nunca se me hubiera ocurrido, ni siquiera a mi madre, ya que luego de luchar con mi abogado para conseguir la orden de operación antes de cumplir los 18, no quería saber nada más de abogados. Solo quería operarme y regresar a ser el yo de antes. Tampoco debe haber sido uno muy bueno el que conseguí, porque ni siquiera me lo sugirió. Al final hice que se fuera, echándolo como un perro de la calle que se había metido al gimnasio buscando comida o agua, haciéndole la seña y el ruido. Luego me sentí mal, pero no con mi padre. Porque cuando sucede eso, ya que no se permiten animales en mi trabajo, suelo comprar algo de comida en la tienda de al lado y les coloco agua en el estacionamiento. Con mi padre no hice lo mismo. Más tarde esa noche, mi madre dejó un mensaje de voz. Debió enterarse de lo que pasó, porque de repente estaba en modo tratemos de ser razonables. Dijo que quería hablar porque tenía una idea que podría beneficiarnos a ambos. No respondí, pero escuché el mensaje 2 veces porque no podía creer lo que estaba oyendo. Quiere darme su casa, esa es la propuesta. Dice que está pensando en transferirme la escritura antes de tiempo para que tenga algo por todo lo que he pasado. Pero claro, hay una trampa: quiere que me mude con ella, o al menos que sea su cuidador a tiempo completo. Que con eso ambos podríamos sanar y seguir adelante. Pero esta no es una propuesta y no nos beneficia a ambos, es una trampa. Pero no, es el compactador de basura y quiere que entre allí sabiendo lo que es. La casa ni siquiera está totalmente pagada. Es vieja, pequeña y necesita reparaciones. Y ella sabe perfectamente que si la acepto, quedaré atrapado. Atrapado pagando servicios, reparaciones, gastos médicos. Ella no quiere enmendar nada. Quiere volver a tener el control. Quiere que la necesite para poder convertir esa necesidad en culpa. Y tal vez tenga miedo de que nadie más vaya a cuidarla, pero ese no es mi problema. Llevo 3 años en terapia, y una de las primeras cosas que mi terapeuta me dijo fue que el hecho de que alguien se arrepienta no significa que tú le debas perdón, especialmente cuando ese arrepentimiento solo aparece cuando necesita algo. Puedo decir que al menos todo lo que pago en terapia tiene algo de utilidad. Así que no me interesa su casa. No me interesa hacer de enfermero ni de compañero de cuarto. Y definitivamente no me interesa ayudarla a parecer una buena persona mientras sigue con las mismas manipulaciones de siempre. No te vuelves buena o eres una víctima solo porque estás en una silla de ruedas. Eso se gana, siendo una buena persona a lo largo de los años, no comprando a las personas con una casa. Y sé que algunos leerán esto y dirán, pero es tu mamá, porque ya he recibido esos comentarios. Pero de mamá no tiene nada. En cuanto a la demanda, ciertamente la idea ha quedado plantada en mi cabeza gracias a mi padre. Tengo que meditar si decido seguir con eso o dejar todo atrás. Actualización 3. Sabía que algo iba a suceder cuando no respondí a la trampa de la casa. Mi madre envió a la policía a la puerta de mi casa para un control de bienestar. Dijeron que alguien había presentado un informe a servicios de protección para adultos, alegando que yo estaba descuidando a una persona vulnerable, mi madre, y que ella no tenía a nadie más que la ayudara. Pero mi madre no vive aquí, y tampoco está bajo mi cuidado. Pero la denuncia fue anónima y debían revisar. Aunque estoy muy seguro de quién podría haber llamado. Claramente, estaban confundidos cuando les expliqué que ni siquiera vivo con ella, que no lo he hecho en años, y que legalmente no soy responsable de su cuidado. Aún así, dijeron que la denuncia seguía un proceso normal para todos, y que una trabajadora social debía hacer un seguimiento y hablar conmigo. Me pareció ridículo, pero así es como se desperdicia el dinero de los contribuyentes. Les dije, tráiganla, no tengo nada que ocultar. La trabajadora social vino unos días después y me hizo algunas preguntas. Al final, la trabajadora social me dijo que cerrarían el caso. Unos días después, recibí una llamada de su enfermera, mejor dicho, su ex-enfermera. Al parecer, la mujer renunció y como ella siempre hablaba de mí, llamó para contarme sobre esto. Esta enfermera fue la 4ª en 6 meses que renuncia, y la agencia no sabe si podrá conseguirle otra para sustituir a la última. Después de eso, fue un mensaje de voz tras otro. Primero dijo que me perdonaba, luego que yo era cruel, luego lloró porque nadie la quiere. Tiene monos voladores que me atacaron por ser un mal hijo, pero ¿crees que alguno de ellos fue a cuidarla?
Y por si eso no fuera suficiente, hace unos días recibí un mensaje por Instagram de alguien que no conocía. Era un chico joven, parecía ser menor de edad por su foto de perfil, y su mensaje era simple: hola, creo que podríamos estar emparentados. Resulta que es hijo de mi padre, mi medio hermano. Nunca lo había conocido, para ser honesto. Dijo que alguien le envió mi publicación de Reddit. No dijo quién, probablemente otro familiar. Sea como sea, la encontró, la leyó completa y quiso hablar. Dijo que nunca supo que su papá tenía otro hijo hasta hace poco. Dijo que lamentaba todo lo que pasé y que esperaba que al menos aceptara saludarlo. Me quedé pensando en ese mensaje durante horas y no respondí. Parte de mí estaba molesto de que me escribiera. Sé que él no tiene la culpa, pero a veces tu cabeza no piensa con razón. Como, ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que cargar con toda esta basura solo porque dos adultos egoístas decidieron tener hijos y mentir sobre todo? Pero tampoco pude bloquearlo, él no fue quien me lastimó. No fue él quien se negó a firmar los consentimientos mientras mi cuerpo empeoraba. Él es solo un niño que le tocó la mala suerte de compartir padre conmigo, y que ahora está haciendo las cosas bien. Hablé con mi terapeuta sobre esto. No me dio una respuesta directa, obviamente, pero dijo algo que se me quedó: solo tú puedes darle el enfoque necesario a esto, para que si lo dejas entrar a tu vida signifique abrir una herida o finalmente sanar una. Luego está la demanda. No he tenido mucho tiempo para pensar en ella, pero allí está. He estado buscando en Reddit y en Internet en general, y podría demandar al menos para recuperar el dinero del préstamo que aún estoy pagando. A mi padre no me importaría demandarlo, se lo merece por muchas cosas. Pero a mi madre, puedes llamarme blando o lo que sea, pero me sentiría mal de demandar a alguien que probablemente no llegue al final de juicio. Que también se lo merece, pero su situación es más que castigo divino. Cuando lo pienso imagino lo que serían los comentarios atacándome. Porque si no quiero cuidarla ahora, demandarla me transformaría en el hijo del demonio prácticamente. No es que cambie mi decisión eso, pero se me hace curioso. Actualización 4. Finalmente lo conocí. Después de una semana de mensajes de ida y vuelta y de procesarlo en terapia, acepté conocer a mi medio hermano en persona. Sinceramente, no sabía qué esperar y la situación me daba un poco de miedo. Pero no, somos muy parecidos. Y no lo digo en lo físico, aunque hay algunos rasgos que compartimos con nuestro padre, sino en nuestra forma de ser. El chico se sentó a mi lado con un batido en una mano y dijo: oye, no me debes nada, solo quería conocerte. Tiene 17 años, es callado, pero muy consciente. Dijo que su mamá y mi papá le hablaron de mí hace poco, cuando todo esto comenzó, pero sin detalles, solo que era complicado. Luego, alguien de la familia, no quiso decir quién, le envió mi publicación de Reddit y las pruebas médicas que yo envié. Dijo que le impactó mucho y que no podía dejar de pensar en ello, que se sintió enfermo al leer lo que nuestro padre había hecho, y aún peor, al saber que se lo habían ocultado. Hablamos por casi 2 horas, hablamos de todo. Dijo que no podía imaginar cómo nuestro padre pudiera abandonar a alguien así. Le dije que no hiciera de esto su problema, que nada de esto era culpa suya, que no esperaba que eligiera bandos ni que cargara con culpas ajenas. Pero, honestamente, me sentí muy bien con mi medio hermano. Cuando volví a casa, tenía 12 llamadas perdidas de mi padre. Resulta que el chico le contó a su mamá sobre el encuentro, y ella se lo dijo a mi padre. Mi padre está convencido de que estoy tratando de poner a su hijo en su contra, y arruinarle la vida con su nueva familia. Dice que él es inocente, que no debería hacerle daño con todo esto y que no debería haberle respondido. Me da igual, que se enoje. En cuanto a mi madre, está descontrolada. Su nueva cuidadora acaba de renunciar luego de pocas semanas. La agencia la marcó como de alto riesgo por abuso verbal, y ahora tiene problemas para que le asignen otra cuidadora. Ya he tomado la decisión con la demanda, y como dije, voy a demandar a mi padre. Sostengo lo que dije, sumado a que he consultado con un abogado real, nada de internet, y mis posibilidades para demandar a mi madre son bajas. Aunque se negó a firmar mi operación, se intentó buscar tratamiento, entre comillas. Ella fácilmente puede argumentar que por cuestiones de fe o creencias no aceptaba la intervención quirúrgica. Algo como cuando alguien no acepta una transfusión sanguínea por razones religiosas. Es absurdo, pero podría sostenerse en una corte. Con mi padre sí, porque básicamente se ha desentendido de mí, cuando tenía responsabilidad por ser mi padre y ser menor. Por lo que procederemos con eso, pero es posible que nos tome meses o incluso años llegar a un veredicto, así que no debo contener la respiración aquí. Hablé con mi terapista sobre mi encuentro, y fue un tema que tratamos en las últimas sesiones. Probablemente, siga hablando con mi medio hermano, parece un buen chico. Actualización 5. Tengo bastante para contar, pero quiero resumirlo. La razón es que no me apetece escribir aquí, no voy a mentirles. Lo hago porque siento que se los debo, pero sinceramente, después de casi 2 años, ya había dejado todo esto un poco atrás. Mi madre falleció, tal vez hace unos 2 meses, quizá 3. No he sacado la cuenta exacta.
No fui a su funeral, y muchas personas respetaron eso. No puedo decir lo mismo de todos, porque sí hubo quienes me dijeron que seguramente ahora me estaré arrepintiendo. Eso vino especialmente de un primo, a quien mi madre finalmente le dejó la casa. No le di mucha importancia a ese mensaje. Supongo que cree que me arrepentiré por no haberme quedado con ella. Pero no siento ni una sola gota de arrepentimiento. Sé que el padre de este primo, el hermano de mi madre, fue quien ayudó a mi madre durante sus últimos meses, y creo que este primo también. Así que tiene sentido que le dejara la casa cuando llegó su hora. Tengo una relación con mi medio hermano, algo que muchos me preguntaron la última vez que publiqué. No fue así desde el principio, porque mi padre lo castigó por haberse puesto en contacto conmigo. Pero cuando entró a la universidad, con una beca completa, ya no tuvo forma de controlarlo. Hablamos de vez en cuando y hasta nos hemos ido de vacaciones juntos, como hermanos. Si hay algo en lo que no nos parecemos, es en la inteligencia. Él no heredó la inteligencia del lado de mi padre, y yo tampoco. Quizás viene del lado de su madre, o simplemente tuvo suerte. En cuanto a mi padre, fue demandado y obligado a pagar, íntegramente, no solo lo que aún debía, sino la totalidad de mi préstamo por la operación. Eso me quita una mochila enorme deuda de encima y me permite cerrar este capítulo de mi vida. Si me hubieran dicho, al comenzar a escribir esta historia, que terminaría teniendo un medio hermano al que hoy considero mi hermano, no lo habría creído. Pero enfrentarme a mi madre, por todo el daño que causó hace varios años, me trajo hasta aquí. Siempre que lo pienso me resulta curioso. Como que nunca puedes imaginar cómo será tu vida en el futuro.